La justicia es eso que empieza a afectarnos cuando fuimos paridos, o quizás antes. ¿Es justo que solo uno de los espermatozoides lleguen al óvulo? La justicia es imposible. No somos justos con los animales y armamos un derecho de animales donde los dejamos afuera. Justicia es una señora con una balanza que mide solo lo material, no las almas. Y la justicia divina es para los poderosos. Los perdedores tienen una justicia feísima. La Suprema Corte de Injusticia es culpa nuestra. Raúl, ¿podemos vivir sin justicia? Y para esta justicia que tenemos, mejor que no la tengamos. ¿Qué es la justicia, no? Primero. Viste que además, en general utilizamos la palabra justicia como sinónimo de poder judicial. Y no es lo mismo. Desde la noche de los tiempos, el tema de la justicia y el tema de la condición humana siempre fue una saga continua de cortocircuitos, pienso yo. ¿Y para qué sirve la justicia entonces? Y para que los seres humanos no se canibalicen entre sí, o se canibalicen lo menos posible, o que haya un pequeño sector que esté autorizado a canibalizar a una gran mayoría. Depende del sistema político donde funcione esa justicia. Mira, fundamentalmente tiene dos funciones. Una que sería, mantener la vigencia de la ley fundamental, es decir, mantener la vigencia de la Constitución, digamos, ¿no? De lo que son las normas fundamentales. Y la otra, resolver los conflictos que se le plantean. Los conflictos, alguien tiene que resolver los conflictos, porque si no se resuelven a patada, ¿no? Es eso. Igual los conflictos se resuelven a patada. Hay conflictos que se resuelven a patada, sí, lo cual, si deja que todos los conflictos se resuelvan a patada, es la guerra civil, claro. Entonces, alguien tiene que tratar de resolverlo más o menos racionalmente, ¿no? ¿Por qué el léxico leguleyo es tan difícil, tan abstracto? El sistema de justicia tiene una impronta muy elitista, muy oscurantista, bastante monárquica. Y, digamos, todos estos conceptos que te estoy diciendo tienen que ver con sistemas o mecanismos que vuelven las cosas más inaccesibles. Y, el lenguaje judicial es difícil porque de esa manera pone una barrera con la ciudadanía. Es una discusión que por suerte se empezó a dar hace algunos años, igual cuando se empezó a dar, que fue sobre todo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se intentó una reforma y que apareció una organización muy interesante que es Justicia Legítima. Se empezó a discutir eso. ¿Por qué hablamos así? Sí. ¿Por qué hablamos así? Yo hay una palabra, por ejemplo, que a veces no puedo creer que la pongan en los fallos, ¿no? Desinsacular. ¿Cómo? ¿No sabés lo que quiere decir? No, me suena algo sexual. No, ojalá. No, desinsacular quiere decir sortear. Pero ¿sabes por qué? Porque viste que los sorteos se hacen los sorteos originales se hacen con papelitos o con bolillas y se ponían adentro de un saco. ¿Viste? Sí, yo me tuve que poner a investigar para entender la palabra. Vos imaginate si con una palabra te ponen esa distancia, lo que hacen con una sentencia, ¿no? Los tiempos cambiaron un poco y por suerte algunos jueces y juezas se empezaron a ocupar de hacer de trabajar en hacer las sentencias más accesibles o cualquiera de sus decisiones, ¿no? Pero no es algo generalizado todavía, esa barrera existe. Pero la ley y la justicia no son lo mismo, ¿no? ¿Cómo se relacionan entre sí? Es difícil decirlo, pero vamos a dar un ejemplo
tal vez el más extremo del Código Penal, por ejemplo, la pena de muerte. Y al respecto, recuerdo lo que decía nada menos que el Marqués de Sade en la Filosofía del Tocador, que es una de sus obras. El tipo decía, ¿es el asesinato un crimen o no lo es? Si no lo es, ¿por qué hay leyes que la castigan? Y si lo es, porque bárbara y estúpida inconsciencia se lo castiga con un crimen semejante. ¿Y la justicia cambia según los valores de la época? ¿De las épocas? Sí, desde luego. Vamos a dar un ejemplo, si se quiere, trivial. Antes, la violación era un delito contra el honor, lo cual es una estupidez, desde luego. Ahora, digamos, tiene una visión más acertada, lo cual no quiere decir que en un futuro próximo o lejano vuelva a existir una interpretación antidiluviana de, por ejemplo, ese acto. El sentido común, en realidad, sí, el sentido común te lo dan los medios, te lo da la comunicación, te lo da una cantidad de cosas, pero la ciencia nunca avanza si no es contra el sentido común. Bueno, qué sé yo, la Tierra es redonda, si yo la veo plana. Entonces, que está muy escindido lo que es el sentido común de la aplicación de la justicia. Y en general muchas veces sí, claro, por supuesto. El sentido común te dice, la pena previene. ¿Por qué? Porque te asusta. Macana, sí, te puede asustar en infracciones menores, pero eso es todo el derecho, qué sé yo, pagás el alquiler porque si no te desalojan. No es de derecho penal. Y la pena va, sí, puede ser en algunas infracciones menores, pero cuanto más grave y patológico es un hecho, es absurdo pensar que un tipo que está tan loco que va a matar a la mujer, a toda la familia, abre el Código Penal y dice a ver si tengo, como si fuera una lista de precios, y dice a ver si tengo 5 años más o 5 años menos. Eso, un vademecum. Qué sé yo, un menú de restaurante. No, eso no es así. Pero el que delinque sabe que está violando, rompiendo la ley. Sí, desde luego. ¿Conoce la ley el que delinque? La conoce, digamos, la conoce muchas veces mucho más que un abogado. La conoce muchas veces, digamos, cuando uno está preso, el bestseller de la tumba es el Código Penal. Y saben mucho. Por eso hay tantos presos que estudian abogacía. Exactamente, ¿no? Y son excelentes abogados, excelentes abogados. Y si yo tuviese alguna desgracia penal, un extumbelo como abogados. ¿Sí? Sí. ¿Laburan bien después que salen de la tumba? Excelentemente bien. ¿Cuánto de objetivo puede ser un juez al aplicar la ley? Mira, la famosa imparcialidad es relativa, porque cada uno de nosotros tiene una cosmovisión, tiene un concepto del mundo. ¿A vos te pasó siendo juez? Y a cualquiera. Es decir, la imagen del juez que es aséptico, aideológico, apartidista, asexuado. No, si hay un tipo así es un cliente psiquiátrico, no es para hacerlo juez. Ni la imagen de un dios es así. No, eso no existe, ¿no? O es un enfermo si existe, alguien que está fuera de la sociedad, qué sé yo. Claro. La imparcialidad más bien es institucional, ¿no? Si vos lográs dentro de la administración colocar una serie de personas con distintas cosmovisiones, entonces tenés debates internos, se conocen las diversas posiciones, y sí, ahí, más o menos podés llegar a tener cierta imparcialidad democrática, ¿no? O plurideológica. Pero eso es institucional, no es individual, ¿no? Lo individual, no, nunca vas a encontrar a alguien. Hay un viejo procesalista italiano que decía, ¿cómo voy a ser imparcial si soy parte de la sociedad? Pero la ley debería ser objetiva. La ley debería ser lo más objetiva posible. A pesar de que está escrita como está. Sí, bueno, y también hay que ver quiénes la escriben, ¿no? En algún país rige la pena de muerte. Es ley. ¿Te parece que está bueno? Los condenados casi siempre son pobres. Sí o no, cuando
se comete un crimen ABC1, los condenados a veces, o tal vez para dar un ejemplo aislado, Claro. no lo son. Por ejemplo, digamos, el caso de los rugbyers que mataron al pibito en Villa Gesell. Excepción, ¿no? Porque, son porque las excepciones. cárceles están llenas de pobres. Pero no solo por eso, sino porque hay infinidad de crímenes Sí. donde, digamos, un grupo de personas mata en banda a patadas a otro sin que ese asunto cause tanto bochinche como el caso de Gesell. Hay toda una constelación de factores Muy mediáticos también. muy ¿no? mediáticos, no siempre institucionales, que, digamos, conducen a eso. Pero a la vez el Poder Judicial tiene muchos privilegios. Eso no la aleja de la justicia popular, no se aleja de mi vieja, de mi tío. Mira, no, lo que vos decís es cierto, pero hay algo que tenemos que ser sinceros en la Argentina. Todo poder judicial en el mundo tiene una cierta estructura institucional, ¿no? Lo gobierna alguien, tiene un tribunal que controla la constitucionalidad o no tiene, en fin. Y hay dos modelos en el mundo, el modelo norteamericano y el modelo europeo continental. Dos modelos más o menos dominantes que incluso se pueden combinar hasta cierto punto. ¿Acá se combinan o cómo es? No, acá no existe ninguno de los dos. Ese es el problema. Ese es el problema. Ni un híbrido. No, ni un híbrido, no tenemos nada. Tenemos un deterioro total. Tenemos una mini corte suprema. No hay en el mundo ningún tribunal supremo, ni constitucional, ni nada con 4 personas. Eso es argentino solo. ¿Cuál sería para vos un modelo de justicia con este statu quo ahora, ¿no? Con este... Momentáneamente sí, se puede hacer una corte suprema numerosa, una corte suprema de, qué sé yo, 25, 30 ministros, dividida en salas. Es decir, como en disciplinas. Claro, conforme a las materias, claro. Porque hoy tenemos 4 tipos que resuelven unos pocos cosas de constitucionalidad y una gran mayoría de cosas que son especializadas de materias, y no hay nadie en el derecho que sepa todo el derecho. Eso es un invento, qué sé yo, como decir alguien en la medicina que es especialista en toda la materia, ¿no? ¿Y qué te pasó a vos cuando te nombraron juez de la Corte Suprema? ¿Estabas preparado? ¿Por qué sentiste realmente? Yo primero nunca había hecho los deberes para estar en la Corte Suprema. Por eso. Yo más bien soy un tipo medio... no sé, nunca había dado la sensación del prudente para llegar a la corte. Sí. De modo que me sorprendió. Y tampoco sabía cómo funcionaba la corte, porque por más que había estado 20 años en el Poder Judicial, Sí. en el Poder Judicial normal, anterior a la corte, la corte es un misterio. Los expedientes suben, un día bajan, pero nadie sabe cómo se tramita adentro. Ajá. De modo que me enteré cómo funcionaba la corte cuando estuve adentro de la corte. ¿Al toque te enteraste? Y sí, al toque, porque tuve que decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué Claro. sé yo? Puerta de entrada, ¿cómo sigue el Claro, circuito? porque si vos no delegás en el Poder Judicial, se para todo. Siempre Sí. tenés que delegar. Pero una cosa es que le delegues a alguien y le digas, che, proyectame tal cosa, y después la lees y la corregís porque sabés. Sí. Otra cosa es que alguien te proyecte algo, vos lo leas y te parezca más o menos razonable y le digas, ¿estás seguro de lo que escribiste? No es lo mismo. Claro. Vos, ese era tu eslogan, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que escribiste? ¿Qué sé yo? Y hubo cosas trascendentes que yo tengo votos, pero que yo no los hice, porque no los podía hacer, porque no sé para hacerlo, eso es el asunto. Y eso no se aprende en una noche, ni qué sé yo, hay tipos que le dedican toda la vida a una rama del derecho, ¿no? ¿Ellos lo verán así? ¿Verán que están todo el tiempo tejiendo una trama que va a afectar o desafectar a la población? Yo creo que sí. Yo Creo que sí. Que son conscientes del poder que tienen y que algunos han hecho un trabajo de hormiga para llegar además a los lugares que ocupan, ¿no? Te doy un ejemplo, el presidente de la Corte actual, Horacio Rosati, con todo el respeto intelectual que le puedo tener,
desde el punto de vista de la política judicial. Él hizo un caminito muy, muy lento hasta llegar al lugar que quería, en el momento que le parecía más apropiado. Rosati entró a la Corte con el gobierno de Mauricio Macri y en una circunstancia muy cuestionable, que es que el gobierno macrista intentó designarlo a él por decreto, igual que a Carlos Rosenkrantz, y lo más sorprendente es que ellos estuvieron dispuestos a aceptarlo, ¿no? Después se armó lío dentro del gobierno y terminaron mandando los pliegos al Senado. El Senado los aprobó. Pero Rosati en ese momento no quería todavía ser presidente. No le parecía la circunstancia. Entonces lo mandó a Rosenkrantz. Son así así se mueven los hilos del poder. Y después, para ser presidente él, se tuvo que votar al mismo. Yo realmente creo que es obvio que tienen conciencia de todo esto. Ser juez de la Corte, una decisión que tomes, manejás el país. Manejás el país. Bueno, eso está viendo. Rosati y Juan Carlos Maqueda son dos tipos que han hecho gala históricamente de su adscripción al peronismo. Y sin embargo, yo creo que la marca que está caracterizando, por lo menos esta Corte ahora, es esa del discurso de Rosenkrantz, que es muy antipopulista, ¿no? El antipopulismo, además, ha sido un concepto que ha guiado muchas sentencias de los últimos tiempos en los tribunales de Comodoro Pi también, donde se han lanzado selectivamente, además, contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios de su gobierno, ¿no? A mí eso me llama mucho la atención. ¿Y cuál fue el momento de justicia más justa de la Argentina, te parece a vos? No sé, nosotros tuvimos cortes más o menos buenas, medianas, tuvimos cortes malas, pero lo que sí puedo decirte es lo siguiente. Entre las cortes que uno puede criticar, estaba la mayoría automática del menemismo, por ejemplo, o estaba la corte oligárquica que Perón destituye por juicio político en el 47. Bueno, uno puede criticarlas, y evidentemente eran criticables, pero por razones ideológicas. Es decir, la corte oligárquica era no porque oligarca, no sepan de derecho. No porque no sepan de derecho, sino que, bueno, su ideología era... Y la corte menemista, bueno, la mayoría automática era neoliberal, con la cosa de Cavallo, en fin. Pero el problema es que llegas a un grado de deterioro donde ahora yo no puedo criticar a esta corte por ideológica, porque no sé, es una pugna de poder por el poder, no sé qué ideología tiene, ¿no? Y bueno, quizá Rosenkrantz pueda ser el único. Pero después no sé a qué juega, no es una crítica ideológica la que le puedo hacer, no, es de praxis. Es de praxis de poder, de juego de poder. ¿Hubo temas que trabajaste que te conmovieron? Mira, el primero que se me viene a la mente es la historia de Cristina Vázquez. Cristina Vázquez era una chica que vivía en Misiones y que junto con otra mujer, con Cecilia Rojas, fueron acusadas de un homicidio. Falsamente acusadas. Una estuvo presa 14 años, Cecilia, y Cristina estuvo presa 11 años. Es una historia donde, bueno, habían matado a una mujer y evidentemente lo que se buscaba en Misiones, ¿no? Y acá particularmente en Posadas, era calmar el revuelo social que había generado ese asesinato. Y los fundamentos para detener a estas mujeres y para adjudicarles ese homicidio, del cual no había una prueba de nada dentro del lugar donde vivía esta mujer asesinada, era que fumaban porro o que salían mucho de noche. Todo lo peor. Lo peor. Lo peor, ¿viste? Una sociedad, un feudo, todo, ¿no? Sí, pero además
desde el punto de vista judicial, una cosa aberrante, ¿viste? Lo peor que puede hacer la justicia, la mal llamada justicia, porque eso no es hacer honor al nombre, ¿no? Y la historia de estas mujeres que estuvieron tanto tiempo presas, ¿no? Es la de destrucción de 2 vidas. Cristina se pasó buena parte de su vida presa. Y cuando salió de la cárcel, por una sentencia extrañamente de la Corte, que dijo que habían sido acusadas sin pruebas, después de 14 años, las 2 salieron en libertad. Cristina estaba sola y se puso a buscar laburo cuando salió. No tenía ni ropa. Y mira, te cuento y se me pone la piel de gallina. No tenía ni ropa, no tenía nada. No conseguía laburo, nadie la escuchaba. Y se terminó quitando la vida. Justicia es aquello que impartimos como podemos a nivel personal. Y en lo social, eso que nos imparten por la cabeza. La justicia es un contrato social que no recordamos haber firmado nunca. Y es eso que, como diría un juez en una floja película yanqui, justo es aquello que nos enseñaron nuestros abuelos. ¿Cuándo dejó de ser confiable la justicia argentina? No sé si alguna vez lo fue. ¿Y hay peligro de vivir una era de post-justicia? Sí. Estamos en un momento muy crítico y muy peligroso. Milagro Sala sigue presa. Estamos en un momento muy, muy peligroso. ¿Te consideras un hombre justo? Trato de serlo, la verdad. Trato de serlo al menos conmigo. Y en estos asuntos teóricos, en la vida cotidiana, tal vez soy un poco dictatorial, tal vez un poco injusto. ¿Pero te indigna la injusticia? Sí. ¿Una alegría que te haya llevado? No, es así. Reabrir las causas de genocidio, declarar la constitucionalidad de la ley de medios. Ahí sentiste que la justicia es justa. No sé si es justa, pero bueno, sirve para algo. Lo importante es que sirva. Toma, Dasein. Gracias. Qué bárbaro. Muchas gracias. Irina, gracias. Wow. Pobre el que está ahí atrás de los barrotes. Muchas gracias. Gracias a vos. Fue impresionante. Le agradezco mucho. En la antigüedad, cuando no existían los códigos penales, se sancionaba con la religión. O sea, la religión era la que condenaba conductas impropias y no era la ética ni el sentido de bien lo que contenía a los hombres de obrar no criminalmente, sino el temor a Dios, ¿no? Ahora es el temor a terminar en devoto. ¿Empezó mal la justicia acá, las bases de la justicia? No, bueno, sí. La primera Corte Suprema se instala hace 160 años. Le hizo Mitre. Y uno de los jueces de la Corte era el autor de la primera tentativa de lawfare que tuvimos en el país, porque era el que le había aconsejado a Lavalle que antes de fusilar a Dorrego le inventara un proceso. Lavalle, como el general San Martín decía, Lavalle era una espada sin cerebro, lo fusiló, echaron, no le hizo proceso, pero la primera tentativa de lawfare fue uno de los primeros ministros de la Corte, Salvador María del Carril. Claro. En fin. Que tiene calle. Que tiene calle, por supuesto. Todos tienen calle, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién presidía la Corte cuando la acordada del año 30? Figueroa Alcorta. ¿Dónde está la Facultad de Derecho? Sobre Figueroa Alcorta. Claro, eso es otra búsqueda, ¿no? Es otra búsqueda. ¿no?
Claro. El poder corporativo del sistema de justicia, el poder económico, que te diría de una injerencia fenomenal acá, y lo ves a través de los medios de comunicación, ¿no? Y los sectores de la política que están sobre todo cerca de ese poder económico, son una muralla tremenda que que dificulta mucho democratizar. En algún momento se habló de democratizar la justicia. ¿Era mala palabra como la de garantista? Se convirtió en mala palabra. ¿Quién la convirtió en mala palabra? Bueno, esa derecha, para circunscribirlo a algo, ¿no? Ojalá pueda haber reformas profundas. La verdad que creo que estamos lejos de eso, pero bueno. Pero no hay que rendirse. No, nunca.